El salón de banquete rebosaba lirios blancos y una bruma dulce a vainilla que flotaba en el aire como un hechizo. Yokos ocupaba el centro de la mesa principal, envuelta en un vestido de terciopelo verde oscuro, que rozaba con dignidad la tela almidonada del asiento. Notaba el peso de 50 pares de ojos recorriendo cada hilo de plata en mi cabello, evaluando en silencio qué tipo de madre había sido, qué clase de madre me atrevería a seguir siendo. Mis manos impecablemente cruzadas sobre la servilleta bordada descansaban firmes sin una pizca de temblor. Entonces, Siena se levantó. Hizo sonar su copa contra la cuchara con una torpeza estudiada más ruidosa de lo necesario y carraspeó como una actriz a punto de soltar su monólogo más cruel. «Quiero decir algo», proclamó con una voz tan alta y clara que incluso los camareros al fondo dejaron de moverse. A su lado, Logan masticaba camarones con una indiferencia tan absoluta que resultaba casi grotesca, como si aquello fuese una noche más. «Ya no puedo fingir más», dijo ella. «Esta noche necesito liberar lo que llevo dentro». Su voz atravesó la sala por encima del murmullo elegante de la música de cuerda, cortando el aire con la precisión de una cuchilla. «Me repugnas». Un silencio denso se extendió como una niebla entre los invitados. «Desde el primer día que te conocí», Nora continuó, su mirada clavada como un dardo en la mía, «supe que ibas a ser un obstáculo». La copa de champán en su mano relucía. Su vestido blanco, ceñido y deliberadamente provocador, parecía diseñado para eclipsar incluso a una novia. Captaba la luz como un trozo de mármol afilado. Algunas mesas reaccionaron con murmullos ahogados, otras se refugiaron en el protocolo, observando con fervor repentino sus platos. Yo no pestañeé, no dije ni una sola palabra. La observé con la serenidad con la que se contempla a un perro que se pelea con su sombra. «No puedo seguir viviendo contigo», declaró girándose apenas hacia Logan. «Y después de la boda tú ya no vivirás en la casa. Es nuestra ahora. Necesitamos espacio para nuestros hijos, para nuestra vida. No esto». Me señaló como quien descubre un objeto inútil que ya no encaja en la decoración. Un estorbo antiguo en medio del futuro. Logan no alzó la vista. No dijo nada. Simplemente siguió masticando. Se limpió los labios con la servilleta y bajó la mirada hacia el plato. El murmullo fue inmediato. La señora Harris, que vive justo enfrente, se llevó los dedos a la boca como si temiera que sus propias palabras se escapasen. El señor Ortega, el que filetea carne en el súper del barrio, tensó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver cómo se le marcaban los tendones desde donde yo estaba sentada. Nadie se levantó. Nadie dijo nada. Ella simplemente permaneció ahí inmóvil. Soltó Siena con una carcajada superficial, como si hablase de una vecina cualquiera, y no de su propia madre. Desliza las zapatillas por el suelo y hace sonar las ollas a las 5 en punto cada mañana. Es como convivir con una sombra que no se resigna a desaparecer. Me mantuve quieta. Eso era lo que intentaban arrancarme la compostura. La rabia araña por dentro, pero la vergüenza hace de coraza. Ya he fingido estar muerta para que me dejen vivir. Ya tuvo su tiempo, dijo acercándose con esa voz de cuchillo, envuelto en terciopelo. Ya crió a su hijo. Esa etapa se cerró. Es momento de que se prepare. La observé en silencio durante varios segundos. Su seguridad empezaba a mutar en desdén delante de todos, y aún así, ninguno se atrevía a intervenir. Escuché con nitidez el doble tic del gran reloj de péndulo en el salón. Entonces sonreí. Fue una sonrisa mínima, apenas una línea apretada, de esas que se guardan como pólvora en espera. Y alcé levemente la mano en dirección al maestro de ceremonias, que aguardaba en penumbra junto a la cabina de sonido, al fondo del salón.
Él asintió. Nadie sabía que llevaba meses preparando esta noche. Hace 5 años la casa estaba cubierta de un silencio diferente, un amable tejido tras décadas de complicidad. Mi esposo Charles exhaló por última vez un martes mientras sostenía mi mano con la suya. Recuerdo perfectamente el momento en que sus dedos se crisparon antes de quedar inmóviles para siempre. La enfermera se había ausentado un momento para ajustar un monitor. Cuando volvió ya no había nada que medir. Vestí de luto riguroso durante 2 meses y de gris apagado durante 3 más. La comunidad de la iglesia trajo pasteles y palabras huecas de esas que llenan espacio pero no alma. Pero fue Logan quien devolvió la vida aquí, a aquella cocina adormecida. Cada domingo, sin excepción, aparecía con café humeante y una bolsa de papel llena de bagels de arándanos aún tibios. Nos acomodábamos junto a la ventana de la cocina, donde la luz de la mañana entraba en diagonal y hacía que el polvo suspendido flotase como copos diminutos. Él hablaba sin prisa del trabajo de las prisas en la carretera o de las extravagancias de los clientes de la ferretería, donde coordinaba los envíos. «No estás sola, mamá», me dijo una vez, mientras me rodeaba los dedos con los suyos. «Papá me pidió que cuidara de ti, y pienso cumplirlo». Le creí, quizás porque necesitaba hacerlo, quizás porque lo dijo con esa misma convicción serena con la que Charles solía afirmar: «Ya está hecho». Cuando Logan perdió su empleo al año siguiente, volvió al hogar. Ni lo dudé. Le ofrecí la habitación de invitados, la comida, la calidez de la casa. Todo seguía siendo suyo. «Es solo hasta que encuentre otra cosa», murmuró avergonzado. «Algo nuevo». Yo asentí. Eso me bastaba. Durante los primeros meses su regreso se sintió como un bálsamo. Nos pasábamos las noches viendo películas del oeste. Hacíamos palomitas en la vieja olla abollada que Charles jamás permitió tirar. Logan se encargaba de la compra, reparó el grifo que goteaba en el baño trasero y pintó el porche cuando la madera empezó a crujir bajo los pies. Y entonces llegó ella. La conoció en una fiesta de compromiso de un viejo amigo. Sienna tenía 25 años y trabajaba como asistente en un despacho de abogados inmobiliarios. Su familia nadaba en dinero, un legado de inmuebles en alquiler y una cadena de boutiques para novias. La primera vez que cruzó la puerta de casa ni siquiera se permitió apoyar la espalda en el sofá. Se sentó con rigidez en el borde como si la tela pudiera manchar su vestido. Me dirigió una sonrisa que no alcanzó a mover sus labios. Solo mostró los dientes. «Qué encantador resulta todo esto», murmuró mientras sus ojos recorrían los marcos de fotos desvaídos que coronaban la repisa de la chimenea. «Es como entrar en una cápsula del tiempo». Cuando se marchó, Logan soltó una risa suave. «No está acostumbrada a las casas antiguas, mamá, pero tiene buen corazón». Yo asentí otra vez, aunque una punzada helada se despertó dentro de mí. Poco después, los bagels dejaron de llegar los domingos. Logan dejó de reparar cosas en casa. En su lugar comenzó a proponer transformaciones, sofás nuevos, otro tono para las paredes, menos objetos innecesarios. Sienna dice que la casa parece un trastero. Me soltó una noche como si esa frase justificase toda su repentina urgencia por cambiar. Al poco empezó a recitar sus opiniones como si fueran mandamientos inapelables. Criticaba que mi comida estaba demasiado salada, que el ruido de mis zapatillas contra la tarima era insoportable, que debía vestirme de manera más acorde a mi edad cuando teníamos invitados. De forma casi imperceptible dejó de acompañarme en la cocina, dejó de interesarse por mi descanso, dejó de verme. Hasta que una tarde entré en su cuarto para recoger la colada y hallé el sobre que lo cambiaría todo. Llevaba una cesta con ropa limpia y una jaqueca persistente.
Las sábanas seguían arrugadas desde la noche anterior y las persianas sin subir, aunque el sol de la tarde habría bastado para calentar la estancia. Logan dijo que había salido a hacer unos recados y pensé en guardar su ropa antes de que regresara. La inercia de lo que antes fue. Me fijé en el polvo bajo la cama. Me agaché para acercar los contenedores y barrer. Entonces lo vi una carpeta roja gastada idéntica a las que Charles utilizaba para los seguros. Estaba encajada entre la pared y la estructura de la cama oculta, justo lo suficiente para que nadie la viera, salvo alguien que limpiara con esmero. La saqué sin pensarlo, pero al leer mi nombre en mayúsculas seguido de términos como garantía y límite de responsabilidad, sentí que el estómago se me vaciaba. Era un préstamo de $30,000 aprobado 3 meses atrás. Mi nombre aparecía como solicitante con mi firma estampada al final. Solo que yo jamás había visto ese documento en mi vida. Me senté al borde de la cama con la carpeta abierta sobre las rodillas y el aliento atrapado en la garganta. Pasé las hojas una a una con manos temblorosas. Declaraciones de impuestos fotocopiadas, escaneos de mi DNI, incluso una foto desenfocada de la fachada de mi casa, tomada desde la acera. Detrás, garabateado a mano, valor estimado entre 1.000 y 70.000. No hacer reformas hasta la transferencia. Sentí un nudo en el estómago, pero no estaba preparada para lo que venía después. Bajo todo eso descansaba una nota escrita con la inconfundible letra redondeada de siena. Logan, mis padres no se oponen. Después de la boda, tu madre no puede seguir viviendo ahí. Ve mirando alguna residencia con vigilancia. Nada caro. Si vendemos sus muebles, cubrimos los primeros meses. No había una firma, solo un corazón trazado con bolígrafo rosa. Tal vez eso era lo más cruel, el intento de dulcificar la puñalada con un gesto infantil. Pensé que no podía doler más. Pero entonces, al abrir un compartimento lateral, encontré un recibo de alquiler de una tienda de electrónica. Venía acompañado de una hoja con fechas y nombres de archivos de audio. Con manos heladas encendí el portátil y conecté el USB que estaba adherido con cinta al fondo de la carpeta. El primer audio comenzó en mitad de una charla cualquiera. Mi voz sonaba clara, demasiado clara. Guardé unos 3.000 euros en el cajón de debajo de la tetera. Era por si acaso para el funeral o... Bueno, nunca se sabe. Luego la voz de Logan tranquila como si nada. Sí, mamá, claro. ¿Estás seguro conmigo? Pausé en seco. Dejé la mano flotando sobre el panel táctil mientras un calambre me retorcía el vientre. Me estaba grabando. En mi cocina. En mi casa. Sin advertencia, sin permiso. Solo para registrar mis palabras y convertirlas en pruebas contra mí. Cerré el portátil con un chasquido seco. Permanecí sentada, la carpeta aún abierta sobre mí y el corazón golpeando tan rápido que ya no podía seguir el ritmo de mis propios pensamientos. No era solo que me estuvieran empujando hacia el borde. Me estaban orquestando una caída calculada. Y fue justo en ese instante cuando entendí que no podía permitir que fueran ellos quienes decidieran cómo acabaría mi historia. A la mañana siguiente, antes siquiera de que despuntara el alba, ya estaba sentada en la mesa de la cocina. El café intacto se enfriaba junto a una servilleta doblada con esmero, que no dejaba de alisar con los dedos como si así pudiera apaciguar la tormenta interna. Esperé en silencio hasta escuchar la puerta cerrarse tras Logan, camino de su trabajo temporal, en un almacén ese que había conseguido hacía apenas un par de semanas. Entonces fui a la despensa y deslicé la vieja libreta de direcciones esa de tapas ajadas que Charles solía guardar con celo. El número del señor Ellison seguía allí intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Aquel hombre de confianza que gestionó todo lo nuestro, testamentos, escrituras, seguros.
Llevaba más de un año sin hablar con él. Nora Wells preguntó con una voz áspera, pero aún firme, como un cuchillo bien afilado. Sí, respondí con la garganta hecha un nudo. Necesito verte. A solas. Es urgente. 2 días después estábamos sentados en su tranquila oficina, aún encima de la antigua farmacia del centro, el mismo lugar donde Charles y yo firmamos nuestro primer préstamo, hace más de 30 años. Le entregué la carpeta sin pestañear. No lloré, ni un gesto. Se sumergió en los documentos sin decir palabra, asintiendo de vez en cuando, mientras se ajustaba las gafas sobre la nariz. Cuando alzó la mirada, sus ojos habían ganado peso, como si también cargaran con mi decepción. «Podemos montar un caso», dijo en voz baja, «pero requerirá cautela y paciencia». «No busco venganza», respondí firme. «Quiero estar a salvo». Y con eso empezó todo. Lo primero fue rehacer el testamento desde la raíz. Logan desapareció por completo del papel como si jamás hubiese existido. Cada céntimo, cada objeto, cada huella de mi esfuerzo fue redirigida hacia un albergue infantil al otro lado del condado, el mismo al que Charles hacía donaciones cada Navidad. Era justo, era limpio, como una confesión sin pecado. Luego vino el equipo. Grabadoras diminutas camufladas en libros o forros de abrigo tan discretas como letales. El principio de mi protección. Y de su ruina. Una diminuta cámara disfrazada de gancho para abrigos colgaba en el pasillo como si fuese parte del decorado. Fue el señor Ellison quien me enseñó a activarlas todas. Cada noche organizaba meticulosamente los vídeos poniendo fecha a cada archivo. Y cada mañana escudriñaba en busca de pistas. Logan y Sienna no eran precisamente discretos. Charlaban como si la casa fuera suya, creyendo que yo ya no tenía capacidad para comprender. Hablaban de cifras de cuánto obtendrían por vender mis muebles. Fechas, estimaciones, como si mi desaparición fuese cuestión de agenda. Incluso hacían bromas crueles sobre mi supuesta decadencia mental. Les di justo lo que esperaban. Comencé a arrastrar los pies a fingir despistes. A Sienna le hablé de reducir espacio y a Logan le pedí que investigara residencias para mayores. Solo Grace, con su mirada perspicaz, intuyó la verdad. Vino una tarde con una bandeja de cuadrados de limón y no se marchó hasta que le confesé una parte. «¿Estás segura de lo que haces?», me susurró con el ceño fruncido. «Jamás he estado tan convencida», le respondí con voz firme. Y cuando apenas una semana después llegó la invitación a la cena de compromiso, supe que el desenlace estaba cerca. Logan me lo comunicó con una ligereza ofensiva, como si me hablase del pronóstico del tiempo. «Sienna y yo ya hemos puesto fecha», dijo una mañana mientras untaba mantequilla sin mirarme siquiera. «Será en 3 semanas. Ella quiere que sea algo elegante». Asentí como si ya lo supiera. «También le gustaría que vinieras. Le haría mucha ilusión», añadió con esa voz que finge afecto. Sonreí lo justo para no parecer descortés. «Claro, allí estaré». Esa misma noche llamé al señor Ellison. «Necesito que me hagas un último favor», le dije. «Quiero grabar algo que no olviden jamás». El editor que encontró era un tipo reservado llamado Derek, especializado en vídeos para procesos de divorcio. No pidió explicaciones cuando le entregué las grabaciones. Simplemente asintió y murmuró: «He trabajado con cosas peores». Nos reunimos 3 veces en una oficina que el despacho del señor Ellison nos había prestado. Yo le llevé un USB con fotos de Logan, su carita redonda de bebé, su primer cumpleaños cubierto de nata, la ceremonia de graduación del parvulario y una imagen entrañable sobre los hombros de Charles en aquel desfile del 4 de julio. Derek lo hiló todo con una música suave de fondo y títulos en pantalla que rezaban cosas como
el amor de una madre. Pero enseguida el tono viró. Superpuso entonces un fragmento de audio donde se escuchaba a Logan confundido decir: «No sabría qué está pasando». A eso le siguieron risas de Sienna burlándose, mientras hablaba de vender mis cosas como si ya hubiera firmado los papeles. «Ya no puede volver a salir», decía. Las voces se intercalaban con imágenes, capturas de pantalla con fecha y hora, extractos bancarios escaneados y la carta escrita en tinta rosa que estuve a punto de romper en pedazos. La última diapositiva era demoledora, letras blancas sobre fondo negro. Esta es la verdad sobre Logan Wells y Sienna Moore. Derek se recostó en la silla cuando terminó, agotado, los ojos rojos de tanto editar. «Está limpio», murmuró. «Solo queda esperar el clic». Yo asentí. Cuando Logan me preguntó si quería decir unas palabras durante la cena, negué con la cabeza. «Solo un vídeo breve», respondí. «Una pequeña sorpresa», dije. «Algo para el recuerdo». Pareció aliviado. Sienna no se molestó en preguntar. La noche anterior a la cena saqué mi vestido del armario. Terciopelo verde oscuro, el que Charles solía decir que me hacía parecer una heroína sacada de una novela victoriana. Pulí con esmero los pendientes de perla de mi madre y los dejé sobre el tocador. Luego me coloqué frente al espejo, observé detenidamente mi rostro y pronuncié en voz alta en medio de aquel silencio cargado: «Mañana dejo de callar». Y esa noche, al cruzar el umbral del salón, no era la madre de nadie. Era algo completamente distinto. El salón de banquetes relucía bajo luces doradas que caían en cascada sobre las mesas cubiertas de lino blanco impoluto. Las copas entrechocaban. Los tacones repicaban contra el suelo de mármol. Las carcajadas ascendían como humo festivo hacia lo alto. Me senté entre Logan y Sienna en la mesa principal, sonriendo con la serenidad de cualquier madre en una noche especial. Sienna alzó su copa de champán. Su vestido se ceñía al cuerpo como una mentira bien guardada. «Gracias a todos por acompañarnos», hoy empezó con una voz dulce y templada, impregnada de esa falsa calidez que ya conocía tan bien. «Es un privilegio poder celebrar este nuevo capítulo con las personas que más queremos». La sala quedó en suspenso expectante. Se volvió hacia mí, aún con esa sonrisa impecable, impecablemente hipócrita. Y quiero dar las gracias de manera muy especial a Nora, mi futura suegra. Su entereza y elegancia al ceder espacio para esta nueva etapa en nuestras vidas es admirable. Bajó el tono con precisión quirúrgica, justo lo suficiente para asegurarse de que todos escucharan. No todas las mujeres de su generación sabrían retirarse con tanta dignidad. Hubo un leve murmullo entre los invitados, algunos incómodos, otros sin saber si reír o fingir indiferencia. Logan bajó la mirada clavándola en su plato. Yo no pestañeé. Uní las manos con parsimonia sobre el regazo. Mantuve la sonrisa como si no me hubiera atravesado el pecho con una daga. Brindemos por los comienzos, por lo nuevo. Sienna alzó la copa con teatralidad. Una ráfaga de aplausos inseguros y tibios recorrió la sala como un suspiro mal contenido. Me incliné hacia un lado y con una leve inclinación de cabeza indiqué al maestro de ceremonias que podía continuar. Las luces descendieron suavemente. «Señoras y señores», anunció el presentador con voz solemne, «la madre del novio ha querido compartir con nosotros un pequeño y homenaje en vídeo para celebrar a la pareja». Unos pocos comentarios cordiales se escaparon por lo bajo. El proyector cobró vida. La música suave acompañó las primeras imágenes: Logan bebé chapoteando en la playa apagando velas bajo un cielo estival. Las sonrisas afloraban discretas en muchos rostros. Susurros de ternura se deslizaban entre las mesas. Sienna se acomodó en su silla satisfecha, confiada. La curva de su boca delataba una falsa seguridad. Pero entonces, sin previo aviso,
La música cambió de tono. La imagen siguiente no fue otra fotografía de infancia, sino la digitalización de un documento legal. Mi letra manuscrita sellada y notariada acompañada de una firma burdamente superpuesta a la mía. Y entonces la voz de Logan claramente grabada. Ni siquiera se vaya a enterar. Nunca revisa su correo. Un escalofrío recorrió la sala como una corriente eléctrica. La voz de Sienna resonó con una frialdad calculada. Cuando ella se marche podremos vender casi todo. Los muebles, las antigüedades, lo que caiga. Allí no necesitará nada. Un murmullo de asombro recorrió la sala cortando el aire como una cuchilla. Sienna empezó a incorporarse, pero Logan la sujetó del brazo. Yo extendí la mano con calma, rocé su manga y me incliné hacia ella. Ni se te ocurra moverte. Mi voz firme y serena fue más afilada que cualquier grito. Decías que querías algo que nadie pudiera olvidar. El vídeo seguía corriendo y a cada imagen el silencio se volvía más denso, más insoportable. Cuando la última escena se desvaneció en negro, la estancia quedó suspendida en un mutismo absoluto. No había música ni susurros ni tan siquiera el sonido del aire, solo el leve zumbido del proyector apagándose y los cubiertos detenidos a medio camino del plató. Me incorporé lentamente dejando que el peso del momento se asentara. Durante 35 años, empecé volviéndome hacia ellos con una calma que helaba. Fui madre-esposa. Una mujer que lo entregó todo por quienes amaba. No hubo titubeo en mi voz. Y esta noche ya no soy eso. Esta noche soy una mujer que se niega a ser silenciada, a ser borrada. Todas las miradas se clavaron en mí, pero solo una importaba, la de Logan. Parecía paralizado, como si no pudiera reconocer al hombre de los vídeos, como si no comprendiera que este instante era el resultado inevitable de años de puñaladas sin sangre. Alcé la mano con elegancia y el señor Ellison dio un paso adelante desde un rincón discreto con una carpeta de cuero entre las manos. «Este es el señor Ellison», anuncié con la misma firmeza que si dictara sentencia. «Mi abogado. Trabajó codo a codo con mi difunto esposo durante más de 3 décadas. Esta noche, por fin, algunas verdades verán la luz». Ellison abrió la carpeta con una lentitud medida y empezó a hablar. «Hemos corroborado los documentos que demuestran que Logan Wells incurrió en fraude hipotecario. Incluyen firmas falsificadas en un préstamo con garantía sobre la vivienda de su madre. Además, contamos con más de 20 horas de grabaciones que prueban una conspiración deliberada entre el señor Wells y la señora Moore para declarar incapaz a la señora Wells. Ella no abandonó su casa. Fue empujada a marcharse para que otros se lucraran con su desgracia». Levanté la vista, la voz helada como una losa. «Hemos activado todas las vías legales. El banco ha sido debidamente informado». Hice una pausa breve y luego añadí con calma cortante. «Y desde el mes pasado he modificado mi testamento. Logan Wells ha sido eliminado como beneficiario. Todo lo que poseo, cada activo, cada céntimo, cada rincón de esa casa, será entregado al refugio infantil de Riverton». El impacto fue inmediato. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Una silla chirrió con violencia contra el suelo. Logan se quedó de pie tembloroso, los labios secos y las manos crispadas. «Mamá, por favor, podemos hablarlo solo tú y yo sin nadie más». No respondí mirándole directamente a los ojos. Se acabaron las conversaciones a escondidas. Nada de pasillos ni de miradas de soslayo. Se acabaron tus susurros venenosos. Intentó decir algo más, pero levanté una mano con firmeza. «Tú ya no eres mi hijo», murmuré sin apartar la vista de la suya. «Eres un desconocido que lleva demasiado tiempo ocupando mi casa como si tuviera derecho.
Y esa noche, bajo las luces doradas que apenas atenuaban el frío de la traición, me giré lentamente y me alejé de él para siempre. Nadie dijo adiós. Logan permanecía con la mirada clavada en el suelo, incapaz de sostener el peso de su vergüenza. Sienna caminaba por delante de él rígida, como si aún pudiera salvar las apariencias, como si algo quedara por rescatar entre las ruinas. Los invitados se marcharon con un silencio espeso, ese que deja tras de sí una vergüenza ajena que nadie quiere arrastrar a su propio salón. El señor Ellison y yo permanecimos hasta que el último vaso fue recogido, hasta que cada murmullo se disolvió en la oscuridad como un eco que ya no nos pertenecía. En los días posteriores, los vecinos aparecieron con tarjetas de pésame disfrazadas de amabilidad, guisos enlatados, un ramo de rosas marchitas del jardín de la señora Herald, que apenas cruzaba la calle. Grace vino con muestrarios de pintura y se sentó conmigo en el porche mientras decidíamos qué color llenaría de nuevo mi cocina. Optamos por un amarillo claro, el tipo de luz que promete un nuevo comienzo, sin decir una palabra. En apenas una semana cambiaron todas las cerraduras. El préstamo fraudulento, aquel intento cobarde de borrar mi nombre de mi propia vida, fue anulado tras una revisión minuciosa por parte del banco. Las pruebas eran irrefutables. El señor Ellison se encargó de que ningún cabo quedara suelto, como un cirujano, limpiando una herida con precisión clínica. Logan, ese nombre que me había dolido como una astilla bajo la piel, desapareció de cada documento, de cada rincón de mi existencia. Un martes silencioso. Reservé un billete de tren hacia Santa Fe. Preparé una maleta pequeña y me marché antes de que el periódico local comenzara a repartir malas noticias. Me instalé en una pensión sencilla, de esas que no preguntan más de lo necesario. Paseé por mercadillos de artesanía con una novela de bolsillo bajo el brazo, fingiendo ser una mujer cualquiera. Una noche me acerqué a un club de lectura del barrio. Me acogieron como si fuera alguien que merece atención, no lástima. Cuando regresé a casa, todo parecía más claro, más aireado, pero no vacío. Pinté las paredes con mis manos, cociné lo que me apetecía, sin pedir opinión. Me senté junto a la ventana durante horas intentando recordar en qué momento exacto dejé de ser yo para convertirme en lo que otros necesitaban. Durante esos meses me volví a escuchar. Entonces llegó una carta. El sobre tenía esa caligrafía que conocía demasiado bien, la de Logan. La abrí. Me pedía perdón. Palabras medidas torpes, como si no supiera cómo dirigirse a alguien a quien intentó borrar. Leí la carta una sola vez. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón donde conservo las bombillas de repuesto. Porque perdonar no es olvidar, y mucho menos volver al lugar donde te rompieron. Dime, si descubrieras que tu propio hijo ha trazado tu desaparición, ¿qué elegirías? ¿La dulce tentación de la venganza o la fuerza silenciosa de tu libertad? ¿Y acaso no es un acto de dignidad aferrarte a ti misma cuando todo a tu alrededor insiste en borrarte?